Edmund Emil Kemper nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948, cuando este tenía 10 años y luego del divorcio de sus padres, un día volvió de la escuela y se encontró con que, sin previo aviso, su cama y sus cosas habían sido mudadas al sótano de la casa, con la excusa de que sus hermanas se sentían intimidadas por él. Corría el año 1958 y esa decisión, que evidenciaba menosprecio y violencia discriminatoria, se instaló en la mente de este niño, convirtiendo a sus hermanas de 13 y 9 años de edad como sus posibles objetos sexuales. Con el tiempo, el pequeño Edmund imaginaba cómo tendría sexo con su madre y sus hermanas. Esas fantasías se convirtieron en su mundo favorito e incluían pensamientos parricidas. Se reprimía de pasar al acto, pero recreaba sus fantasías escabulléndose con un cuchillo en la mano en la habitación de su madre mientras ésta estaba durmiendo, a modo de ensayo. Clarnell Stanberg, la madre de Edmund, trabajaba como administrativa en una universidad. El constante maltrato psicológico al que sometía a su hijo iba acentuándose con su alcoholismo y repercutía en el aislamiento social del menor, que sentía vergüenza de sí mismo por sus cambios hormonales. Ed solía recluirse en ese oscuro sótano e incrementaba y mejoraba en su mente actos donde la crueldad comenzaba a ser la protagonista. Cuando iba a visitar a sus abuelos al campo, mataba animales que no eran de caza, a pesar de que esto estaba prohibido. Una vez que quedó bajo el cuidado de estos, mientras su madre estaba de luna de miel, el 24 de agosto de 1964, ante una reprimenda porque había vuelto a matar animales pequeños, decidió responderle a su abuela, con un disparo en la espalda y apuñalarla hasta matarla. A su abuelo le disparó con un fusil antes de que éste entrara en la casa. No quería matarlo porque él era bueno, pero en ese momento pensó que era una víctima necesaria. El joven Ed aún no había cumplido 16 años. Los abuelos le restaron importancia al motivo por el cual mataba a esos animales. Simplemente lo castigaron severamente, pensando que así terminaría con esa costumbre. De haber indagado en el motivo, quizá hubieran detectado la grave situación de violencia psicológica y emocional a la que era sometido en forma constante en su casa. Su padre, Edmund Emil Kemper II, luego del divorcio, no le interesó tener contacto con sus hijos. El pequeño Ed fue sometido a un modelo de crianza parental nocivo, tremendamente hostil y autoritario. Años más tarde, apareció en escena uno de los dos esposos con los que su madre rehizo su vida amorosa. Con él, pudo entablar una relación de confianza, con intereses comunes orientados a las armas y a matar animales que no eran de caza. La aceptación de estas conductas por parte de un modelo ideal masculino contradecía la empatía que le inculcaban sus abuelos, generando una distorsión respecto de lo que estaba bien o mal. Ed Kemper pasó 4 años en el hospital mental de Atascadero por haber matado a sus abuelos, y al salir, en 1969, luego de un informe de los profesionales en la correccional y de salud mental intervinientes, se lo encontró apto para vivir en sociedad increíblemente, siendo derivado a un campamento de la Autoridad de Juventud de California. Se le concedió la libertad condicional al año siguiente, bajo la custodia de su madre, que insistía con que estos antecedentes juveniles de su hijo fueran borrados del registro antes de que llegara a la edad adulta. Volver a las mismas condiciones previas que habían generado predisposición antisocial violenta en él no es el mejor escenario para continuar con una rehabilitación, ni servía para sostener una mejoría. Nuevamente en casa, el maltrato se convirtió en moneda corriente, reforzando el odio y resentimiento hacia las mujeres y reactivando viejas fantasías donde se iba erotizando la tortura, apoyándose en su gran interés en la pornografía y las revistas de detectives. En 1971 comenzó a trabajar como empleado de departamento de carreteras. Su presencia era imponente. Medía 2.06 metros de altura y pesaba más de 130 kilos. Se había hecho amigo de los policías de la zona. Tanto fue así
que uno de ellos le prestó un arma de fuego, ya que, por sus antecedentes juveniles, este no podía tener acceso a una de manera legal. A mediados de 1972, Ed Kemper comenzó a convertirse en uno de los más paradigmáticos asesinos seriales de la historia criminal mundial. En menos de un año, se transformó en el asesino de las colegialas. Levantaba en la ruta a chicas que hacían dedo, las abusaba y asesinaba. Luego usaba sus cuerpos en horribles rituales necrofílicos y, por último, las desmembraba. El 21 de abril de 1973 asesinó a su madre a golpes con un martillo. Cuando ella dormía, la decapitó, usó la cabeza para satisfacerse sexualmente, le extirpó la laringe y la arrojó al triturador de la cocina, en un hecho simbólico que, admitiría después, le pareció apropiado por todo lo que ella le había hecho. Ese mismo día, invitó a una amiga de su madre a la casa y la estranguló. Luego de ello, y desilusionado porque en la radio policial que llevaba en su auto no escuchó ninguna noticia sobre esos homicidios, llamó a la policía y pidió por un agente en especial para confesar que él era el asesino de las universitarias. Recordaba vagamente el primer ataque porque dijo que fue espontáneo. Con respecto al siguiente, recordó que fue el 7 de mayo de 1972. También mencionó en qué universidades estudiaban las víctimas y sus respectivos novios, datos que había obtenido de ellas mismas. Cuando recogía a las chicas de a dos, encerraba a una en el baúl del auto, para abusar tranquilamente a la otra y no tener que matarlas. Aunque la realidad es que no solo las atacaba sexualmente, sino que luego las apuñalaba y les disparaba en la cabeza. No obstante, siempre aparecían las esposas policiales y procuraba que la chica encerrada en el coche escuchara el tormento de su amiga mientras era atacada. A veces iba de visita a la casa de su madre, en Santa Cruz, California, con el cadáver de una víctima escondido en el auto. Eso aumentaba su adrenalina y así sentía que se burlaba de la autoridad que ella quería imponerle. Otras veces pasaba con las mujeres moribundas frente a garitas de control, enlentecía la marcha y saludaba. La arrogancia era una de sus características. Dentro de sus rituales estaba la necrofilia. En ocasiones extirpaba el talón de Aquiles de sus víctimas porque, según él había leído, eso impediría el rigor mortis. El tratamiento de los cadáveres incluía la masturbación. Para Kemper, las mutilaciones tenían un sentido práctico y no expresivo. Pensaba que los cadáveres completos eran identificables. Por eso les cortaba las manos con las huellas dactilares intactas, que descartaba en zonas alejadas de donde arrojaba la cabeza, a las que previamente extraía las balas para evitar que los peritajes balísticos pudiesen identificar el tipo de arma y que la odontología forense identificara, por registros dentales, el resto del cuerpo. Su elevado coeficiente intelectual y memoria prodigiosa hicieron que memorizara las respuestas correctas de 28 tests de exploración de la personalidad psicológicos y psiquiátricos, y que una vez más pasase una última evaluación pendiente, que incluyó una entrevista exhaustiva para borrar sus antecedentes juveniles. A la reunión acudió en su auto y con la cabeza de una víctima en el baúl. Su capacidad intelectual lo volvió escurridizo, organizado, con una sensación de omnipotencia increíble y que lo hacía cada vez más violento. Había logrado matar, aparte de sus abuelos, a 8 personas más, incluida su madre. Quizá por una cuestión de vanidad y soberbia fue que llamó a la policía y pidió que lo fueran a buscar al pueblo para poder mostrarles los lugares donde había enterrado algunos de los cuerpos de sus víctimas. Para probar que no era un impostor, dio detalles que solo los investigadores sabían y que no habían trascendido a la prensa. Edmund era un sujeto sumamente manipulador, astuto, que fácilmente controlaba la situación y que era consciente del temor que generaba su imponente aspecto físico. Les pedía estampillas para mandar cartas y les contó que no había encontrado un diagnóstico que se ajuste a él en el manual de trastornos mentales. Este estimaba que para la 6ª o 7ª edición de la ciencia, recién podrían llegar a dar con el diagnóstico correcto para él, demostrando así gran ego y soberbia.
Les contó incluso cómo había logrado engañar a un comisario que se había dado cuenta de la presencia de un orificio de bala y que había revisado su auto, asociando un nombre a la muerte de sus abuelos, a pesar de que ese doble crimen había sido eliminado de su registro de antecedentes. Se agasajaba cuando compartía con los investigadores algunos de los trofeos de los ataques, que incluían prendas o sábanas con sangre. Ressler, un reconocido experto en negociación con rehenes, cuenta en su libro Asesinos en serie que tuvo una tercera entrevista de 4 horas con él, a solas en la celda frente al corredor de la muerte, donde se les da la última bendición a los que tienen por destino la cámara de gas. Cuando dio por concluida la entrevista, apretó el timbre para que fuera un guardia a abrirle la puerta e irse, pero no obtenía respuesta. Kemper le dijo que se quedara tranquilo, que estaban cambiando de turno y dando la comida a los que están en zonas de seguridad, que podía ser que tarden 15 minutos en venir por él. Se puso de pie con sus 2.06 metros de altura y 136 kilos y le dijo: «Si ahora se me cruzaran los cables, ¿no te parece que lo pasarías mal? Te podría arrancar la cabeza y ponerla sobre la mesa para que el guardia la viera al entrar». Ressler le dijo que si le hacía algo se metería en serios problemas, pero Kemper, consciente del terror psicológico que instauraba, redobló la apuesta, preguntando: «¿Qué me pueden hacer? ¿Impedirme ver la tele?». Durante su juicio, alegó locura, aunque fue hallado culpable de 8 cargos por asesinato. Pidió la pena capital, pero al estar suspendida en Estados Unidos en aquel momento, recibió cadena perpetua. Ed Kemper, también conocido como el asesino de las colegialas, se dedica dentro de prisión a los audiolibros. El recluso tiene grabada más de 5.000 horas de audios y en Estados Unidos es muy exitoso en esta industria. Cabe destacar que la mayoría de sus trabajos son cuentos infantiles y también grandes obras conocidas como Dawn, de Frank Herbert. Este asesino en serie ha dedicado años de su vida en esta actividad y cada día dedica horas a realizar esta labor. Su trabajo ha tenido un gran reconocimiento, tanto fuera como dentro de prisión, e incluso ha recibido la visita de invidentes agradeciéndole su dedicación. Al día de hoy, Ed Kemper sigue cumpliendo condena perpetua por los asesinatos que cometió en la prisión estatal de Vacaville. Sin duda alguna, a pesar de caer preso, en cierto modo jamás se hizo justicia, ya que él pudo rehacer su vida y lograr sus metas y proyectos, al contrario de sus víctimas, que todos los sueños que estos tenían fueron arrebatados por este asesino. Yo he querido matar a mi madre desde que tenía 8 años y no me enorgullezco. Empecé destruyendo cosas sin valor. Después me apropiaba de objetos de los demás y los destrozaba junto con otros míos. Luego sentí como una necesidad de suprimir seres vivientes. Y comencé matando animales para terminar asesinando personas. Se apoderó de mí una extraña y terrible obsesión por matar y escapé de casa. Estuve viviendo en la montaña con mis abuelos hasta que un día los asesiné. Ya no podía vivir en la cima de aquella montaña porque la casa estaba en la cima. Temía que la gente lo dejase todo, mirase hacia arriba, vieran lo que yo había hecho y viniesen por mí. Yo estaba paranoico en aquel momento y sabía que si alguien hubiese subido y me hubiese mirado, simplemente le habría volado la cabeza. En una ciudad habría sido un asesino de masas a los 15 años. Habría matado hasta que me mataran. Nadie habría podido detenerme. Estaba agresivo y asustado. Con las espaldas contra la pared, yo era como un conejo que corre y va borrando el camino. Y un día de pronto ya no pude resistir y salí de aquella casa gritando y disparando. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.